Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿Cuáles las preocupaciones de ustedes y qué están pensando si es que se abre un diálogo con el próximo gobierno? Bienvenido, buenos días, Julio. Y gracias Francisco, buenos días Mauricio, y gracias por la invitación. Pues sí, yo le voy a dejar, aprovechando que está Mauricio acá, le voy a dejar los temas del financiamiento y demás, obviamente a él que los conoce mucho más profundamente, y yo voy a referir a lo que usted me menciona, ¿no? El tema de la reserva, el tema de las preocupaciones que hemos tenido en las últimas semanas y meses con respecto al manejo de los activos, de los pasivos del Banco Central. Y como es de conocimiento público, nosotros enviamos una carta la semana pasada a la gerente del Banco Central, la señora Madalena Barca, la economista Madalena Barca, con copia a varios de los otros miembros de la Junta. Esta era una carta que le mandábamos a ella y a los otros miembros de la Junta en términos personales, pero que, digamos, se ha filtrado. Nosotros no la filtramos, pero se ha filtrado a la ciudadanía, a los medios a través de redes sociales. Pero lo importante es que lo que está contenido en la carta en realidad no es información reservada, es información de dominio público que incluso la asociación la maneja y la publica todas las semanas. Enviamos información sobre cómo está la reserva, cómo están los activos y demás, con lo cual sí que puedo comentar lo que decíamos en esa carta y nuestras preocupaciones. Puntualmente, ¿cuál es el principal problema que estamos viendo? Estamos viendo que hoy por hoy la reserva bancaria, que se conforma del encaje y del sobreencaje, llamémosle, que tienen los bancos, alcanza 4.400 millones de dólares. Esa es la cantidad hasta la semana pasada que tenían los bancos privados encajados en el Banco Central, 4.400 millones. ¿A cuánto asciende la reserva internacional? Asciende a alrededor de 3.400 millones de dólares. Entonces, efectivamente hay un descalce, digamos, de 1.000 millones de dólares, ahí es donde surge el primer contrapunto, Francisco, con el gobierno, con las autoridades económicas, porque ellos sostienen que la Reserva Internacional y el Banco Central debería cubrir solamente la parte del encaje legal y no este sobreencaje, llamémoslo, este exceso de liquidez. Colchón en no colchón digamos adicional. Exceso de liquidez, sino una liquidez que puede ser necesaria. Sí, yo le llamo exceso de liquidez porque el gobierno se ha referido en algún momento de exceso de liquidez, entonces para utilizar los mismos términos, pero es un sobreencaje, digamos, ¿no es cierto? Entonces está el encaje legal, que son 1.400 millones, que usted recordará que incluso se dijo que había que subirlo, etcétera, se lo subió efectivamente del 2 al 5%, ya podemos hablar sobre eso después, y tenemos estos 3.000 millones adicionales, que es el sobreencaje. El gobierno dice que solo debería cubrir la parte legal, estos 1.400 millones. Nosotros mantenemos que desde el punto de vista técnico, lo lógico y desde el punto de vista de seguridad de esos depósitos y demás, es cubrir absolutamente todo, es decir, el 100% de lo que tienen los bancos puestos en el Banco Central. Y uno dice, bueno, ¿y por qué es eso? Porque básicamente esa es la primera línea de defensa que tienen los bancos en caso de, por ejemplo, requerirlo y tomar esos dineros para, por ejemplo, si hay una reducción de los depósitos, si es que hay un shock económico y sale plata de los bancos, si es que se reactivan los créditos, por ejemplo, y que esperamos que se reactiven en los próximos 6 meses, esa plata también está ahí en el Banco Central, porque hoy por hoy sabemos todos que hay poco apetito por crédito en la ciudadanía, en las empresas, los inversionistas todavía, a pesar de que viene creciendo, todavía no se reactiva en forma suficientemente adecuada. Pero, economista Pozo, nuevamente bienvenido. Este sobreencaje y esto que se ha denominado la administración de los recursos del país, se dice, ¿no? Los bancos lo que recogen es la plata de los ciudadanos y eso es del país. Y bien administrado, no guardado, sirve para avanzar. Y no necesitamos 3.000, sino 1.600, 1.800 de liquidez. ¿Cómo enfrentamos eso? ¿Cuánta razón tiene, y usted ha tenido que tratar con los bancos, cuánta razón tienen los bancos de pedir su liquidez ahí y que no vaya a parar, como dice, de las bóvedas del Banco Central al Ministerio de Finanzas y en las bóvedas estén papeles? Bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco. Saludando a Julio José. Primero señalar que el Banco Central es la institución que debe precautelar la liquidez del sistema y la obligación de esa institución es ser el custodio de los medios de pago. Esa es la obligación del central. La obligación del Banco Central es administrar las reservas internacionales,
bajo principios constitucionales de seguridad, de liquidez, de rentabilidad. El recibir depósitos, en este caso de los bancos a través de las cuentas de encaje bancario, y utilizar esa liquidez para prestarle al Estado, es contradecir los principios de seguridad, porque le están prestando a un Estado cuyo riesgo es el segundo más alto de América Latina. Cosa distinta sería que esa cantidad de recursos sea invertida en un papel que pueda ser liquidable en cualquier momento de manera que se monetice inmediata. el día que requiere. Bonos de Estado americano, del Bundesbank, del Banco de Tokio, algo que permita, u oro monetario que permita hacer liquidez de manera inmediata. Pero esa posibilidad no existe el momento en que en el activo del Banco Central, en vez de haber plata, haya papeles del Estado, porque eso es en la práctica lo que pasa. Usted ve la estructura del activo del Banco Central y ve que ahora el grueso del activo, pongámoslo en estos términos, son cuentas por cobrar del Estado ecuatoriano. Claro. Entonces eso significa un papel que puede terminar siendo papel tapiz, porque no permite puede terminar de venta en la esquina. Claro, y usted si retira esa plata y le quiere dar a la gente tiene que darle la plata, no le puede dar un papel. Pero no es cierto también que si usted, como dice, ponen en el AAA, sale la plata del país y lo que queremos es que esté, que produzca. Es que lo de la plata del país o dentro del país es un tema medio digital. Es una tecla, pues, Francisco. Una tecla, yo pongo el enter, está afuera, yo pongo otra vez el enter, está adentro. Igual es plata que no se está movilizando, pero sí está la liquidez y es plata segura. Pero aquí tal vez lo de fondo, que creo que es importante explicar, es que ¿por qué se produce esto? La raíz del problema de la pérdida de liquidez del Banco Central para prestarle al gobierno es el desorden fiscal. El gobierno no tiene plata y tiene que ver a quién le quita la plata. Una raíz que genera el propio gobierno. Entonces se siente en el Ministerio de Finanzas y dice, a ver, ¿quién tiene plata este rato? Más impuestos, difícil, estamos en recesión, a pesar de que eso tampoco entienden mucho, porque igual hicieron la reforma en plena recesión. ¿Quién más tiene recursos? Nosotros, las entidades, no hay mucho. Seguridad Social, sí tiene algo. Más tienen plata tienen los bancos. ¿Dónde? En el Banco Central. ¿A través de qué? De encaje. A ver, ¿qué hago? Toma este papelito y dame la liquidez. El problema de esto, Francisco, es que no es plata del Banco Central, no es plata de los bancos, es plata de la ciudadanía. La ciudadanía deposita en los bancos y los bancos, por ley, una parte de eso depositan en el Banco Central. Y es ahora, lo que está permitiendo. Julio José nos acaba de recordar que les elevaron. Hace pocas semanas les obligaron a los bancos a traer 500 millones de dólares de afuera de activos. Eso duró lo que duró un estornudo, terminó prestado al gobierno prácticamente de manera inmediata. Y aquí, para que se entienda, la situación fiscal es la siguiente, de la forma más sencilla posible. Todos los meses el sector público tiene que pagar sueldos. Claro. La masa salarial es más o menos 10 mil millones de dólares. Pongámoslo en redondo. Eso es unos 800 millones por mes. Todos los meses tienen que transferir plata a los gobiernos seccionales, porque si no transfiere el gobierno central, los gobiernos seccionales no pueden pagar ni la basura. Y no se caotizan las ciudades del país, es imposible dejar de transferir. Súmale a los 800 que cito, 300 millones más por ese concepto. Estamos en 1.100 millones. Hay una parte de bienes y servicios que no puedes dejar de pagar, porque hay que pagarle gasolina a los carros del sector público, hay que pagar los celulares, que es bastante. Todo eso son más o menos 300 más. Entonces estamos hablando de 1.400. Y aparte tienes que pagar la deuda, porque si no pagas la deuda, capital e intereses, no te siguen prestando. Entonces, eso suma más o menos 2.000. ¿Mensuales? Mensuales. Pero para pagar lo rebásico, no estoy para tapando, salir en tablas, no estoy tapando un hueco del país, no estoy tapando un hueco. Financiamiento para seguir ahí viviendo. Pero respirando con lo mínimo. Entonces, 2.000. ¿Cuánto está recibiendo el Estado? Más o menos
yo te diría unos 12,000 millones anuales por impuestos. Dicen que es un poco más, pero estamos en recesión, el tema de la recaudación extraordinaria. Son 13,000. Ya, pero igual te da 1,000 y pico Claro. por mes. 1,050. Por petróleo, 0. Eso ha dicho, sí. Por lo tanto, ¿de qué estamos viviendo? Si necesitas pagar 2,000 y recibes 1,000, te falta todos los meses 1,000. Entonces tienes que ver a quién le pides los 1,000. Entonces le dices al central, tienes plata, dame. Toma este papelito, dame la plata. De quien sea, de los bancos, del Seguro Social. $12,000 anuales en reclamo. Claro, entonces ahí viene el proceso de endeudamiento que ha venido el Estado realizando y que ahora esta visita que están haciendo afuera, en palabras cortas, no es más que husmeando para ver quién le puede prestar más plata al Ecuador, dado el problema de liquidez fiscal. ¿Será solo para mayo o para el resto del año lo que están buscando? Bueno, yo creo que aquí más bien la pregunta es hasta cuándo van a tener posibilidad de levantar plata del exterior o de lo poco que puedan conseguir aquí en el mercado nacional. Eso lo único que me dice a mí es que si no hay un cambio radical del manejo de la política económica, aquí podemos tener problemas serios, Francisco. O sea, aquí esto no es juego, esto no es un tema simple. No es esto de querer asustar. Yo no asusto a nadie. Yo esperaría que el nuevo gobierno, y tiene la gran oportunidad el presidente Moreno, tiene la gran oportunidad de no convertirse en un sepulturero de nada, sino rectificar los errores acumulados a lo largo de una década y darle a la política económica un manejo mucho más pragmático y mucho más responsable. Las fuentes de financiamiento, entonces, Julio José, se podrían plantear de qué manera desde el punto de vista de la banca. ¿Se podrá traer bancos privados que vengan a invertir, bancos internacionales, digo, que vengan y vengan a competir con ustedes? ¿Ustedes no quieren eso? ¿Se niegan a que vengan otros bancos? ¿Hay algo de eso ahí? ¿Y qué otras posibilidades de financiamiento tienen, no? Sí. El tema puntual de los próximos 3 meses en forma urgente e inmediata va a ser el tema de cómo estabilizar las finanzas, cómo conseguir más dinero. Y recordemos que hay pocas formas en las cuales se vuelve a llenar la reserva internacional del país y entran más capitales, y también hay formas en las que salen capitales, digamos, ¿no? Entonces lo que hay que tratar de hacer es aumentar las exportaciones, ¿no? Entonces eso hace que llegue más dinero al país. Se puede también conseguir más dinero a través de inversión extranjera, ya sea inversión extranjera directa, que es más difícil, de más largo plazo conseguir, o inversión de capitales, digamos, que venga dinero hacia acá. O también la tercera forma de hacer que entre más dinero a la reserva es más deuda. Esas son las formas en las cuales se aumenta la reserva. No hay más. Son transferencias de capitales, ya sea por tema privado o tema público, que llegan al país. ¿Cómo sale reserva del país y por qué se disminuye la reserva? Por el lado de las importaciones, por ejemplo. Cuando salen importaciones del país, hay que pagar a la gente del exterior y eso reduce las reservas. Cuando se pagan deudas, por ejemplo, ¿no es cierto?, pagos vencidos de deudas y demás, intereses, amortizaciones capitales, sale dinero del país y también se reduce la reserva y demás. Con lo cual, claro, el escenario para los próximos meses es que por el lado de exportaciones no podemos esperar mucho más. Por el lado de importaciones, posiblemente sí vayamos a ver que hay una reactivación de las importaciones porque ya se acaban las salvaguardas. Porque ¿No será entonces ahí mejor, perdón la interrupción, que mantengan? No, yo pensaría que no, porque eso genera un efecto no solo en la importación, sino también en la exportación, las salvaguardas, y genera unas distorsiones internas muy complicadas. Yo creo que hay que buscar otros mecanismos para incentivar exportaciones y no tanto enfocarnos en el lado de la importación, pero definitivamente, como está la estructura productiva del país y porque el cambio de matriz productiva, digamos, no se ha dado en forma adecuada, el Ecuador es un país que importa mucho y en donde hay mucho comercio, y eso tiene que ver mucho con la importación. Apenas se reactiva la economía, si es que vemos que se vaya a reactivar en los próximos meses, eso va a presionar a más importaciones y entonces la reserva va a tender a caer nuevamente. ¿Y por qué es importante tener una reserva de buen nivel, Francisco? ¿No? Recordemos, les voy a poner un ejemplo muy rápido, ¿sí? Recordemos lo que pasó en el año 2008. ¿Ya? Año 2008, crisis financiera global, una de las crisis más fuertes que ha pasado el mundo, y le pega a toda América Latina y a todo el mundo.
¿Cómo estaba la reserva en ese momento para enfrentar ese shock económico que tuvimos en el 2008? Teníamos el equivalente a casi el 11% del PIB, el momento en el cual nos golpeó esa crisis económica. Casi 11%, 10,5% del PIB. Había reservas para hacer frente. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Tomó ese dinero y lo hizo una política contracíclica, digamos. ¿De dónde venía ese dinero? De los fondos FEP, FEIREP y demás, todos estos fonditos que justamente en buena parte lo hizo Mauricio, ¿no es cierto? Y los cuidó y se los puso después en el Banco Central. Se acabó ese dinero y de ahí en adelante nunca se recuperó ese nivel de reserva. Tanto así que en el año 2008, a inicio del 2014, finales de 2014, inicio de 2015, cuando nos cae la crisis económica actual, comienza el shock económico, cae el precio del petróleo, se aprecia el dólar, etcétera, todo lo que ya sabemos. Las reservas internacionales que había para enfrentar ese shock económico eran de alrededor del 4,5%. Es decir, no había dinero suficiente para enfrentar o amortiguar el golpe. ¿Qué hubo que hacer? Volverse creativos. Creativos en el mal sentido, porque una vez que comienza a malabaristas, creativos, etcétera, y eso porque no se planificó bien la economía, el tema fiscal, el tema monetario, el tema de la política económica, y entonces cuando nos cae la crisis no había nada más que comenzar a hacer que el Banco Central comience a prestar dinero. Y antes del 2014, Francisco, en realidad no había esos préstamos. Es decir, lo que se otorga a través del 2014, sobre todo con el Código Orgánico Monetario y Financiero, es la capacidad del que el Banco Central comience a prestarle dinero al gobierno. Y esta es una herramienta que puede llegar a ser válida. Demos el beneficio de la duda. Puede llegar a ser válida siempre y cuando se controle perfectamente y haya un esquema de repago, ¿no? Entonces uno dice, le voy a prestar 1.000 millones al gobierno, ¿ok? Le voy a pagar en 6 meses, sé de dónde viene esa fuente de pago y demás, y máximo hasta 1.000 millones, por decir alguna cosa. Pero nos hemos pasado a un nivel actualmente de 5.800 millones de dólares, y lo que nosotros le pedimos, le pido en la carta a la gerente del Banco Central y a las personas de la política económica, diga de dónde va a recuperarse ese dinero. ¿Cómo se va a tapar que es un hueco, digamos, en el balance del Banco Central? ¿De dónde va a venir ese dinero? ¿Cuál es el horizonte de repago? Y sobre todo que nos digan si es que van a mantener esta política de expansión del balance del Banco Central, porque a finales del año pasado se dijo que no se iba a aumentar, y en los últimos meses ha aumentado en más de 1.000 millones, ¿no? Mauricio, entonces, visto esto, hay una actitud de diálogo, de integración, ¿se sentirá desde el gobierno, y ahí ya esta experiencia política, hay algún indicio de cambio, sí? Incluso, digamos, esta salida de buscar, no es solo buscar plata para terminar en mayo, sino como que el financiamiento para todo el año será. ¿Cuál es la percepción ahí? Francisco, si algo aprendí en la campaña es que a la gente le importa muy poco la izquierda o la derecha. Es más, ni entiende lo que es la real izquierda, ni entiende lo que es la real derecha. Lo que le interesa es que le resuelva los problemas, que los gobiernos se encarguen de la gente. Y para eso se requiere hacer una buena administración económica, hacer una buena economía. Como yo he repetido muchas veces, hay 2 formas de manejar la economía, bien y mal, y eso no tiene colores. Un país que gasta más de lo que recibe, fiscalmente hablando, tiene problemas de algún rato. Un país que se endeuda más allá de su capacidad de pago, tiene problemas de hace un rato. Un país que se pelea con el mundo, se le cierran las puertas. Un país que no ahorra cuando tiene excedentes, tiene problemas también futuros. Son principios básicos, no son ni izquierda ni derecha. Por esa razón, yo le llamaría al gobierno entrante y al equipo económico, que desconozco quién vaya a ser, que tengan la suficiente, yo diría, apertura y lucidez para entender que la economía tiene que manejarse de manera pragmática. No le pongan mucha ideología ni color a las cosas, porque si no van a poder manejar. Más bien, al usar estas cosas que no son medias ortodoxas las otras. Han sido tan poco pragmáticos, Francisco, que entre el año 2009 y el año 2016, el país ha pasado del 16% del PIB al 50%. Es una locura. Hasta el 2006 el gasto público representaba el 20-21% del PIB, ahora representa el 40% del PIB. El país tenía más inserción internacional antes que ahora. ¿Sabe cuánto fue la inflación acumulada entre el 2006 y 2016 para los Estados Unidos? 22%. La inflación acumulada de la década. Sí. ¿Cuánto fue en el Ecuador? 49%. Por eso es que el costo de producción en el país es tan alto. Es un país caro. Es un país muy caro.
Y eso le incide a la gente paga mucha luz, tarifas altas y le molesta pagar, eso sí siente la gente. Y si va a pedir plata de un banco y no le prestan, eso le molesta a la gente. Y si pierde el empleo, le molesta a la gente. Estas son las formas como se expresan los errores de manejo económico o la ideologización de la política económica. Es lo que yo creo que tienen que tener la apertura suficiente para hacer lo que el país requiere que se haga. El país necesita que se recupere la sanidad fiscal, tiene que fortalecerse el sector externo, tiene que delimitarse el rol del Estado, que no meta la nariz del Estado donde no le compete. El Estado no está para eso, el Estado está para dar educación, salud, seguridad, justicia. No está para tener gasolineras, importadoras, farmacéuticas. No está el Estado para eso. Compañías de aviación. No está para eso. Ese no es el rol del Estado. Descuida su core de negocios, como diríamos en términos privados, cuando distrae atención metiéndose en otras cosas. Temas. Canales de televisión, radios. Eso no es el rol del Estado, Francisco. Economista, si es que le convocan en esta suerte de la mano abierta y mano extendida a hacer una colaboración para reflexionar, para lo mejor, o a lo mejor para que aplique alguna... ¿Usted cómo reaccionará a eso? Francisco, a ver, yo en el mes de febrero, si no recuerdo mal, yo anuncié al país a través de las redes que en el mes de mayo, o fue en el mes de marzo creo que fue, en el mes de mayo yo iba a ofrecerle al nuevo presidente, yo no sabía quién iba a ser el nuevo presidente, un programa económico, mejor dicho, lineamientos de lo que debería ser un programa económico, como una contribución ciudadana de un equipo de trabajo, los que estuvimos en la campaña con la propuesta con de Cintia, así es, para que lo puedan analizar y lo puedan aplicar. Que eso termine siendo algún papel botado en el escritorio de algún burócrata, probablemente existe esa posibilidad. Pero yo voy a hacer ese trabajo, lo estoy haciendo, es más, está por terminarse ese trabajo. ¿Cuándo cree usted que será antes del 24 de mayo? Sí, claro que o sea, sí. Usted va a entregar lo que habría sido su programa económico. Lo que habría sido... Pero lo que yo voy a hacer un trabajo, y está casi terminado, un trabajo donde digo, como yo veo, cuál es la real situación en este momento del país. Un balance primero. Hay que hacer el balance para saber de dónde parto. Y sobre esa base, ¿qué es lo que hay que hacer en materia fiscal, en materia monetaria, en materia del sector externo, en el sector productivo? Ahí voy a dar lineamientos, yo voy a poner unas metas que son, a mi criterio, viables de alcanzar en ciertos plazos. ¿Va a pedir una cita al presidente? No. ¿Pero cómo va a entregar? Yo voy a hacer una rueda de prensa donde entregaré a los medios de comunicación y pondré en redes, haré a través de redes también este anuncio. Y ahí a través de los medios obviamente le llegará al gobierno de alguna manera. Pero ¿no sería mejor decirles, aquí vengo, esto es lo que si quieren que yo les comente verbalmente el programa, les explique, no tengo problema en explicar. ¿Y vendrá acá cuándo le esperamos aquí en estos micrófonos para ver que nomás? Como le digo, esto va a ser en el transcurso del mes de mayo, antes de la posición del cambio de mando. Sí, esto probablemente para poner fechas... esto seguramente va a ser alrededor del 15 de mayo. Que yo terminaré el documento, le estoy haciendo todavía algunos retoques, me faltan algunas cosas finales y haré la explicación y sacaré un documento donde estará pues la posición que yo creo tiene el país en este momento en materia económica y lo que yo creo que hay que hacer. Queremos agradecerle mucho por habernos acompañado.